Imaginémonos por un segundo el Panteón Olímpico. Como deben saber, a diferencia de la concepción que hoy en día tenemos de los dioses, en el mundo antiguo los dioses tenían tanto virtudes como defectos. Dentro de este panteón su cabeza era Zeus, y al igual que todos tenía tanto virtudes como defectos. Uno de sus mayores defectos era el ser mujeriego. Dentro de las muchas mujeres con las cuales Zeus estuvo involucrado, estuvo Metis, una titánide, aunque bueno, hoy en día se discute la naturaleza de esto. De esa relación a Zeus se le advirtió, en forma de profecía, que saldría un hijo, que sería capaz de derrocarlo. Esto a Zeus le ahuyentó. Zeus tuvo miedo porque él mismo había derrocado a su padre, a Cronos, con la ayuda de Metis, de hecho. Y Zeus no opta por nada mejor que al estar Metis embarazada, tragársela. De este acto, Zeus empieza a sufrir fuertes migrañas, dolores de cabeza olímpicos. Nadie sabía cómo ayudarlo hasta que a Hefesto se le ocurrió una idea: forjar un hacha y partirle la cabeza. Así de violento como suena, es el nacimiento de Atenea. De la cabeza de Zeus surge Atenea, y se da a entender que todo el dolor de cabeza y todos los ruidos que Zeus sentía eran de Metis, su madre, quien había adoptado la forma de una mosca y estaba al interior de Zeus forjando la armadura con la cual Atenea saldría al mundo. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el mundo antiguo la salud mental muchas veces asociada con las explicaciones sobrenaturales, y el día de hoy me gustaría ahondar un poco en ello. Soy Matías Alvarado y esto es Historia entre líneas. Dicho esto, como se los decía en un principio, en la antigüedad casi siempre las enfermedades mentales, si bien habían explicaciones psicosomáticas y desde el cuerpo, siempre fueron asociadas a las enfermedades mentales desde las divinidades, entendiendo esto tanto como un castigo o como una especie de privilegio divino. De hecho, si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, tenemos la figura de Ezequiel, el profeta que en los tiempos del cautiverio judío en Babilonia empezó a tener una serie de visiones, lo cual hoy en día podríamos asociarlo a la esquizofrenia, pero en ese momento fueron vistas como profecías, como alabanzas a su pueblo y a la restauración que éste tendría en un futuro. Usando la misma Biblia, por ejemplo, tenemos también a Saúl, el primer rey de Israel, quien en su momento se negó a destruir a los amalecitas por orden de Dios y fue castigado por este mismo, con fuertes migrañas, a lo cual apareció la figura de David que con la lira o con la cítara alivió sus dolores. Entonces, desde muy temprano, las enfermedades mentales, la locura, como históricamente se la ha llamado, fue asociada a cuestiones divinas, ya sea por castigo o ya sea por un don divino. En el mundo antiguo también, en la Grecia antigua, las fiestas dionisíacas, por ejemplo, hablaban de esta divinidad, eran una suerte de liberación, si se quiere. Por otro lado, Apolo, representando la razón, hablaba ya de este mundo mucho más del orden, mucho más del castigo. Pero en general, como se los menciono, las enfermedades mentales siempre estuvieron asociadas a las explicaciones sobrenaturales. Hay excepciones, obviamente, como Hipócrates con la teoría de los humores, pero en general la explicación sobrenatural tenía un fuerte peso para la población. Dicho esto, ¿qué se hacía al respecto? Y volviendo a la imagen de Zeus, lo cierto es que una de las grandes formas de solucionar muchos de los males y de los dolores era a través de las trepanaciones, que es una de las prácticas quirúrgicas más antiguas que se tiene registro y de las cuales, por ejemplo, en 1870, George Square trajo desde Perú un cráneo con un hoyo al medio de él. Esto no es la primera, pero es una de varias formas de trepanaciones que se dieron en el antiguo mundo. Esto pasó tanto en América, en Europa, en Asia, en África, en distintos lugares, donde se entendía que a través de esta incisión que se hacía en el cráneo, con armas sumamente rudimentarias, se podía abrir una puerta para estos demonios o estos males que estaban en la cabeza de los hombres. Esto se hacía por múltiples razones, por enfermedades mentales en su momento, pero también se hacía como una especie de amuleto, como una suerte de cargar el peso, compartir este peso, de aliviar la carga o de abrir una puerta a todos estos demonios que estaban en la pesadumbre de las personas. Dicho esto, las trepanaciones se extendieron desde la antigüedad incluso hasta época moderna, pero en la Edad Media particularmente tomaron un cariz muy particular,
porque es en la Edad Media donde, si se quiere, con un paso atrás civilizatorio, se empieza a ver la locura ya no tanto como algo divino, sino como algo malo, como algo asociado al pecado, a la brujería y a posesiones demoníacas particularmente. La solución, obviamente, desde parte de la Iglesia Católica, vino en las oraciones, en el agua bendita, incluso en los exorcismos, pero las trepanaciones se seguían haciendo. Entonces, ahí, en la Alta Edad Media particularmente, entre el siglo V al siglo X, aparece la figura de la piedra de la locura. Se incorpora esta idea de que la gente tenía una especie de piedra en la cabeza y que esa presión, ese espacio ocupado por esta piedra, era el que los volvía locos. Ante eso, el Bosco, el pintor neerlandés y cristiano, crea una obra, un óleo chiquitito de 48 por 35, que hoy en día lo conocemos como la extracción de la piedra de la locura y se ubica en el Museo del Prado. Y en este el Bosco critica fuertemente esta práctica, que se extendió, como les digo, por toda Europa y por buena parte del mundo. De hecho, su protagonista, según la inscripción que podemos leer en la obra, Luberdas, él habla de cómo sufre por esta piedra y pide que se la extraigan rápidamente. Ante ello, en la imagen, vemos a un médico con un embudo en la cabeza, haciendo alusión a lo ridículo del acto, un sacerdote con una botella de vino en mano, una monja con un libro sobre la cabeza también hablando del ridículo de todo esto, y la monja con tulipanes muy cerca, porque al final a lo que el pobre Luber le iban a extraer era un tulipán, era toda una artimaña, era una treta para decirle que en realidad tenía algo en la cabeza donde nunca hubo nada. El Bosco critica esto desde el arte, así como muchas de sus pinturas, pero el Bosco no es el único. De hecho, un pintor, un médico persa, Races, habla de esta cirugía y dice que simplemente es una cirugía desde el placebo, es una cirugía hecha por charlatanes. Otros, como Brand, un escritor alsaciano, va a hablar del género bufo y va a hablar de esta nave de los necios, como también en forma de ironía, usando los argonautas como inspiración. Yeramo de Rotterdam, también un holandés, un humanista, va a hablar del elogio a la locura. Es decir, mucha gente va a entender que lo que está sucediendo con la piedra de la locura es simplemente una treta, es simplemente un sinsentido, que se extendió, como les digo, durante siglos. ¿Por qué hablar de la salud mental? Porque hoy en día, probablemente más que antes, es algo en boga, es algo que hoy en día todos compartimos y es algo en donde todos tenemos relación. Entonces, valorar un poco más los tratamientos que hoy en día tenemos, valorar más nuestra salud y pensar en formas racionales de cómo solucionar con esto. No pensar en una piedra de la locura o en explicaciones demoníacas. Así que eso por el día de hoy. Muchas gracias.